En el año 369 de nuestra era, el emperador Valente les inflige una seria derrota militar. Al siguiente año, los godos se encuentran a sus espaldas con un enemigo con el que no contaban. Este pueblo de jinetes asiáticos derrota estrepitosamente a los alanos del Volga y se extiende rápidamente por las estepas de la moderna Rusia, enfrentándose a los reutungos, ostrogodos, en el año 370, que son también vencidos y forzados a servir en su ejército junto con otros pueblos germánicos. La fortaleza de los hunos radica sobre todo en dos aspectos: su gran movilidad, basada en un elevado número de caballos por jinete, y en el arco compuesto. Estos dos aspectos marcan la gran ventaja sobre sus enemigos. Las noticias relatadas por los refugiados reutungos, ostrogodos, ponen a sus hermanos del oeste en pie de guerra, pero cuando los hunos atraviesan en el año 376 el río Dniester para enfrentarse con ellos, los godos occidentales son derrotados igualmente. Los hunos, en estos momentos, forman varios grupos que obedecen a distintos jefes. Estas guerras deben interpretarse como un incremento del número y escala de las razzias, más que como una invasión organizada. Al contrario, hermanos orientales, los visigodos tienen ocasión de huir y la aprovechan, solicitando a los romanos cruzar el Danubio e instalarse, esta vez, en la provincia de Moesia, en las actuales Bulgaria y Serbia. En el año 376, un grupo muy numeroso de visigodos, con sus caudillos Fritigernio y Adavivo, intentan cruzar la frontera del Danubio, porque su situación es realmente desesperada y se mueren de hambre. Ante esta situación, el emperador romano Valente les permite la entrada y asentamiento dentro del Imperio romano. A partir de entonces se producen interminables abusos por parte de las autoridades romanas, que les explotan miserablemente, aprovechándose de ellos y de su situación. Tras el paso del Danubio, la situación del ejército visigodo pasa a un estado de gran precariedad, debido a que son obligados a entregar las armas. Por eso, tras algunos enfrentamientos con tropas romanas, una de las primeras actuaciones es hacerse con las armas del enemigo. Poco a poco se van rehaciendo y vuelven a ser un ejército plenamente armado. La chispa estalla cuando son asesinados algunos importantes visigodos próximos a los caudillos Fritigernio y Adavivo. Los visigodos entonces comienzan a asolar la región y la rebelión llega a ser tan grave y preocupante que el mismo emperador romano Valente se dirige personalmente para acabar con ella. La instalación dentro del imperio de los visigodos tervingios es vista por amplios sectores del mundo romano como el ingreso de un ente autónomo, pagano y posiblemente violento. Sin embargo, el emperador Valente considera que los godos rápidamente asumirán las costumbres del imperio y que al estar acorralados entre las legiones y los hunos no se atreverán a sublevarse. Para hacer más fácil la asimilación, el emperador ordena que los godos se conviertan al cristianismo y entreguen sus armas para poder entrar al imperio. Los bárbaros así lo hacen, aunque su desarme nunca es completo y su conversión es al arrianismo, una forma de cristianismo considerada herética por la Iglesia. Por su parte, Valente necesita reclutas para su guerra contra el imperio sasánida por el control de Armenia. El problema comienza porque los Balcanes, región relativamente pobre, sufren una corrupción endémica entre los funcionarios imperiales. Además, las heridas por el reciente conflicto aún están abiertas. Así, no es sorprendente el abuso que ejercen el Dux Máximo, comandante de las tropas fronterizas, y el Comes Lupicinio, gobernador y recaudador de impuestos de Moesia, sobre los necesitados refugiados. Tanto es así que se relata que son capaces de obligarles a vender a sus niños como esclavos a cambio de perros para comer. Las autoridades romanas se ven superadas. Los asentamientos de los pueblos bárbaros rara vez suelen superar los 10.000 individuos. Sin embargo, en esta ocasión son muchos más de los que pueden controlar. Y hay otra diferencia fundamental. A diferencia de otros pueblos que antes habían conseguido un permiso similar, los godos no han sido militarmente vencidos por los romanos. Esta actitud de las autoridades romanas comienza a causar molestias entre los líderes germánicos. Mientras, el caudillo visigodo Fritigerno empieza a desplazar del liderazgo que había llevado a los godos al sur del Danubio, a Tanarico, anterior líder de los visigodos tervingios, que es abandonado por la mayoría de su gente. Tras su derrota ante los hunos, huye con Adavivo y llega a la frontera romana con sus últimos seguidores. Y no es el único, pues los ostrogodos habían llegado antes, capitaneados por Alateo y Sáfrax, y los taifanos hacen lo mismo, encabezados por el Optimatus Arnovio.
Todos piden asilo y son rechazados por los funcionarios imperiales, cuya capacidad militar ya está excedida por los visigodos tervingios y sin duda están aterrados por los nuevos contingentes. Los temores se tornan ciertos cuando los ostrogodos empiezan a traspasar sin permiso la frontera con el serio peligro de que se unan a los visigodos tervingios. Mientras, el caudillo en desgracia Tanarikov vuelve a refugiarse en los montes Cárpatos, que ya le habían servido de refugio a los godos tras su derrota frente a los hunos. En el año 381, a Tanarikov es definitivamente depuesto por una conspiración auspiciada por Fritigern. A continuación, hartos de pasar hambre, los visigodos tervingios abandonan la zona donde estaban acampados, a orillas del Danubio, y se desplazan a Marcianópolis, en la actual Devinja, Bulgaria. Los godos están a punto de rebelarse y los romanos no tienen fuerzas en la región para detenerlos. Ese miedo lleva al romano Lupicinio a planificar el asesinato o secuestro de los líderes godos Alavigo y Fritigerno. Les invita a cenar a la ciudad para supuestamente halagarles y negociar con ellos, pero a condición de dejar a sus guardaespaldas fuera del cuartel donde se lleva a cabo el evento. El plan era matar a los guerreros godos en el exterior y ocuparse de sus cabecillas en el interior. Sin embargo, no todo sale según los planes. Los visigodos tervingios en el exterior matan a numerosos romanos y, como sucede muchas veces durante esa guerra, roban sus armas y armaduras. Aunque Alavigo muere, Fritigerno sobrevive, aunque se desconoce si escapa o negocia con Lupicino. Sin importar cómo, Fritigerno escapa y en cuanto se reúne con su gente comienza a saquear los campos alrededor de Marcianópolis. Entre tanto, Lupicino se dedica a reunir un ejército para acabar con el problema en el que se había convertido los germanos. El 9 de agosto de 378 de nuestra era, ambos ejércitos se encuentran en las llanuras al noroeste de la ciudad romana de Adrianópolis, actual Edirne, en la Turquía europea. En esta batalla se enfrentan las fuerzas de Fritigerno, jefe de los tervingios visigodos, y el ejército del Imperio Romano de Oriente, comandado por el propio emperador Flavio Julio Valente, quien muere en esta batalla y cuyo ejército es aniquilado. En la batalla, los visigodos tervingios, la mayoría van a pie, pues el hambre los ha forzado a sacrificar la mayoría de sus caballos. Muchos van mal armados y están desesperados por el hambre. Lupicino probablemente cuenta con menos fuerzas, ya que ha tenido que dejar una parte importante de sus tropas vigilando a los ostrogodos o en la base del pueblo. Probablemente ninguno de los dos bandos tuviera más de 1 millar de jinetes entre sus filas. La batalla se resuelve rápidamente cuando ambos ejércitos se ven formando uno frente a otro. Los godos cargan temerariamente contra sus enemigos, haciéndoles romper filas y masacrándolos. Lupicino consigue escapar a la ciudad y los combatientes germánicos se apropian de las armas de sus enemigos serios. Los campos de Tracia quedan a merced de las partidas de saqueadores visigodos tervingios, en tanto que las guarniciones de las ciudades tienen que atrincherarse en sus muros. La derrota en Adrianópolis supone un duro golpe para el ejército romano, el que les costará mucho tiempo recuperarse. Posteriormente, los visigodos se dirigen contra la propia ciudad, pero no pueden tomar. A continuación, se retiran y con la misma intención marchan contra Constantinopla, aunque no están preparados para la guerra de asedio, por lo que son fácilmente rechazados. A partir de entonces, se quedan en los Balcanes dedicándose al saqueo en busca de botín. ¿Y qué ocurre después de la batalla de Adrianópolis? La batalla de Adrianópolis marca un punto de inflexión para la organización militar visigoda y en general para todo el pueblo visigodo, ya que las provincias de Dacia y Moesia, las actuales Rumanía, Moldavia y Serbia, quedan en sus manos.